Al final de este video sabrás exactamente cómo utilizar inteligencia artificial para marketing político. Esto es Podium Radio. Bienvenidos a otro episodio de Podium Radio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Amalia Villanueva, quien no solamente he tenido la oportunidad de ser su docente en el INTEC, en la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales, sino que ya desde hace un tiempo ha dado el salto y está trabajando con comunicación estratégica, específicamente dirigida a marcas políticas. Recientemente Amalia hizo su trabajo de final de grado bajo la instrucción de una servidora y me pareció tan interesante este trabajo que analiza cómo se utiliza la IA específicamente para marketing político, que quise traerla a Podium Radio para que todos podamos aprender y beneficiarnos de cómo esta generación se está integrando, está haciendo un trabajo que va muy de la mano con las tecnologías emergentes que, bueno, para nosotros son emergentes, pero para ellos es algo nativo. Bienvenida, Amalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esmeralda? Te ves muy linda el día de hoy. Gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. Realmente la inteligencia artificial es algo que vino para quedarse, entonces... Así como tú dices, es algo nativo. Empecé a trabajar con la inteligencia artificial desde que empecé con las agencias y a trabajar dentro de empresas. Y nada, ready para compartir todo lo que sé el día de hoy. Excelente. Bueno, en tu caso, por un tema ético, vamos a evitar nombres y marcas, pero tú estás trabajando muy de lleno, de hecho, en esta campaña, para candidatos específicos, trabajando inteligencia artificial. ¿Cómo podemos nosotros potenciar las marcas políticas en redes sociales utilizando IA? Si tú supieras, hay una misconcepción muy grande. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que creen que el AI en algún momento va a reemplazar la creatividad / inteligencia humana. Realmente puede que exista ese momento en un futuro bastante lejano, pero hasta ahora toda inteligencia artificial que hemos utilizado para campañas políticas siempre tiene que ser auxiliada de la creatividad y el criterio humano. O sea, por más que la inteligencia artificial pueda darnos muchísimas ideas, puede ayudarnos a escribir hasta guiones políticos, al final del día no hay nada como el criterio humano para identificar esas cues, no sé cómo decir en español, pero cues sociales de qué procede y qué no procede. Y más en un ámbito político que, como habíamos comentado, es un ámbito que fluctúa diariamente. E inclusive hay hasta actores políticos y en el electorado que ahí hasta tienen riña del mismo partido. Entonces hay veces que, no podemos decir eso porque después parece que estamos tirándole al que brega el agua o le estamos tirando al que hace la obra pública. Entonces tenemos que tener cuidado con esas palabras. Entonces todo vive fluctuando. Entonces hay que tener mucho criterio, que no es usualmente el caso al momento de nosotros manejar marcas institucionales. Se podría decir que la parte que todavía sigue siendo nuestra, ese filtro humano necesario, está asociado al contexto y al sentido común. Exactamente. Definitivamente sentido común no lo tiene la inteligencia artificial, lamentablemente. En tu caso, en el día a día, con la experiencia de marca con la que estás trabajando, ¿cuáles son las inteligencias artificiales que más utilizas? Las aplicaciones que son como imprescindibles para ti. Bueno, en el ámbito político específicamente, me he visto utilizando la que todos conocemos, la más famosa, ChatGPT-4. En este caso no la 3.5, que es la versión menos desarrollada, sino la 4, que es la más desarrollada, que tiene un costo de $20. Y esto no es una promoción pagada, ChatGPT. Y ella lo que ayuda es analizar con más precisión, es más atinada y ayuda, en mi caso, a hacer el cuerpo de los guiones. Inclusive, es tan así que uno tiene que meter el prompt, que así, la gente que no sabe, el prompt es esa información que uno le mete a ChatGPT para sacar esa información que uno desea. Y más grande sea el prompt, más información o más atinado va a ser el resultado que tú vas a recibir. Y esa es una de las más importantes que yo utilizo. Sí, de hecho ha surgido una nueva formación, Prompt Engineer, que es una formación para aprender a hacer prompts muy efectivos, porque dependiendo de la calidad de esta redacción es lo que recibes. Exactamente. Es decir, tú tienes que tener un conocimiento previo y tienes que tener un criterio para tú poder extraer de ChatGPT algo que realmente sea valioso. Sí. Yo comencé a usar la aplicación prácticamente desde sus inicios, luego me pasé a la versión de pago, que vale la pena. No, Tampoco vale. es una promo, ojalá lo sea, pero no. Y realmente a mí me sirve como un punto de partida. Es como una base sobre la que luego yo voy puliendo.
Entonces, en el caso tuyo, que trabajas a nivel de agencia con marcas específicas, digamos que es como tu punto de partida para la creatividad. Efectivamente. ¿Y con qué otras herramientas podemos combinar ChatGPT? Bueno, yo utilizo DALL-E y Midjourney, que son ambas plataformas para creación de imágenes. Y realmente esto ayuda mucho porque el DALL-E no se limita a un solo formato de imagen. ¿A qué me refiero? O sea, si tú quieres una foto realística, quieres una foto en estilo cartoon o diverso, o sea, tiene toda la capacidad del mundo porque es un creador, un generador de imagen, y eso ayuda mucho al momento de crear contenido. Por ejemplo, si uno quiere hablar de un tema, uno puede generar imágenes únicas que hacen que a lo mejor el tema sea más atractivo visualmente, o tú puedas buscar una foto exactamente que explique lo que tú quieres transmitir con la foto y no una foto cualquiera. El DALL-E / el Midjourney puede hacer que esa imagen sea sumamente atinada con el tema que tú quieras hablar. Aquí tenemos ya prácticamente 3 profesiones involucradas. O sea, tienes un guionista con ChatGPT, un fotógrafo que está sustituyendo, o en todo caso un diseñador con DALL-E, con Midjourney, y estás haciéndolo todo en un tiempo récord, y puede ser una sola persona la que esté involucrada en el proceso, la que sirva de filtro. Que yo creo que ahí es donde vienen los temores. Lo que tú antes hacías utilizando 3 personas, lo puedes hacer tú sola utilizando estas inteligencias generativas. ¿Y qué tan realista puede llegar a ser, por ejemplo, una foto que hagamos con Midjourney, o un video con... ¿Cómo puedo yo tener ahora la seguridad o la certeza de que lo que estoy viendo es real, o ha sido creado, ha sido generado? Eso es un temor también. Eso es un temor porque inclusive hay que... A ver, así como hay clases de Prompt Master, tiene que haber clases de nosotros también aprender a tener esa alfabetización de reconocer qué fotos son AI, o sea, que es falso y que es real. Y es un tema porque inclusive en los Estados Unidos pasó recientemente, hablando de política, con Donald Trump, que pasó un tema que vieron una foto de él siendo apresado. Sí. Y las redes sociales se volvieron locas. Inclusive también pasó en París, que la Torre Eiffel estaba en llamas. Eso se hizo viral en TikTok. Todo el mundo estaba hablando y eso también era falso. Fue creado con inteligencia artificial. Entonces, es nosotros también, como te dije, tener ese criterio. Eso es lo que nos separa de la inteligencia artificial. Es lo mismo que nos ayuda a identificar que sí, que es real y que no. Entonces, si tú fueras a decirle a una persona que se va a iniciar, que quiere integrar el uso de las inteligencias artificiales, por ejemplo, para el marketing político, y tuviera que armar como una especie de caja de herramientas, ¿no? Tú le dirías que DALL-E, Midjourney, ChatGPT es como una tripleta para empezar. Exactamente, definitivamente. Y a nivel de medición, ¿qué tan efectiva es la medición o qué tipo de data ustedes manejan a nivel de agencia que te permite entender qué tan eficientes somos cuando utilizamos inteligencia artificial frente a cómo hacíamos las cosas antes, donde cada persona hacía su labor y era un trabajo como más de carpintería, como más artesanal? Más operativo, sí, como dicen en la agencia. Más operativo. Realmente nosotros lo vemos mucho en el tiempo que nosotros empleamos al momento de hacer tasks y hacer cosas, diversas acciones. Pero así como data, por ejemplo, algo que me encantaría saber con eso de la segmentación de audiencias, que lo tenemos con Facebook Ads, que Facebook Ads sí utiliza inteligencia artificial, es ver qué plataformas nos ayudan a segmentar con inteligencia artificial aún más profundo. Yo sé que hay muchas empresas de analítica que tienen acceso a esos datos. Y si alguien sabe, por favor, comenta allá afuera en los comentarios. Si sabe de una plataforma que ayuda a segmentar audiencias con inteligencia artificial, le estamos dando seguimiento. Pero hasta ahora solamente conozco Facebook Ads, que sabe hacer ese acercamiento con la segmentación de audiencias. Y la segmentación de la audiencia realmente es muy importante porque tú puedes tener el mejor contenido, con la mejor estructura, con el mejor hook, pero si tú no lo llevas a la audiencia adecuada, vas a hacer una inversión poco fructuosa realmente. Sí, definitivamente. Yo cogí una clase de comunicación asertiva con Claudia Palacios y ella dice y hace hincapié que no importa qué tan bueno tú seas comunicando, no importa qué tan efectivo, qué tan ensayado, si tú no tienes la audiencia correcta, nunca va a llegar el mensaje. Eso es así. Me gustaría que habláramos un poquito sobre el proceso de investigación que tú llevaste a cabo en el aula. No tienes que mencionar el nombre de la marca por un tema ético, pero me gustaría como que brevemente nos expliques de dónde sale como la
intención de poder medir esto y cuáles fueron los principales resultados a los que llegaste. Tú tuviste, digamos, el privilegio de poder trabajar con una data abundante a la que tú tenías acceso porque está dentro de tu mismo entorno de trabajo, pero aún así pudiste extraer información nueva sobre la aplicación de las inteligencias artificiales al marketing político. Entonces, cuéntanos un poquito tus resultados y tu experiencia. Bueno, mira, al principio nosotros cogimos 2 campañas de diputados, no voy a decir un nombre, 2 campañas de diputados que se están poniendo para esta fecha 2020-2024. Nosotros hicimos una serie de contenidos con inteligencia artificial y otros sin inteligencia artificial. Es decir, todo lo que hicimos para este candidato fue sin inteligencia artificial, fue raw, fue a puño, como eso, muy operativo, y el otro sí. El otro hicimos todo tipo de asociaciones, hasta el nombre de campaña lo hicimos con inteligencia artificial y con la ayuda de este auxiliar. No solamente optimizamos el tiempo en el cual se producían los contenidos, porque mientras más ideas, más contenido, se producía más contenido, sino que también pudimos crear guiones inteligentes de comunicación estratégica. ¿Y qué me refiero con esto? Si el nombre de campaña era nosotros podíamos crear mucho más guiones relacionados con ese tema de campaña o con el mismo campo léxico de la campaña. Para extender la conversación. Para extender la conversación y hacer que realmente sea relevante con el tema de campaña. Que en este caso era bastante creativo el tema de campaña o el nombre de la campaña, y por eso fue muy inteligente y creativo hacer todos estos guiones en torno a este tema. ¿Y los números qué te dijeron? Los números me dijeron que efectivamente los contenidos que tenían tanto la ayuda de inteligencia artificial como del ser humano tenían más potencial a tener más alcance y más impresiones, porque no son 2 cabezas. Digo, no una cabeza, son 2 cabezas. A diferencia de el segundo contenido, que inclusive medimos en seguidores y en alcance. La persona tenía 6,000 seguidores al principio y ahora solamente subió 3,000, la persona que ha hecho contenido orgánico sin inteligencia artificial, y la persona que sí utilizó inteligencia artificial tenía el alcance, el doble de sus seguidores en alcance. O sea, duplicó, o sea, que los resultados fueron exponencialmente mucho mejores. Exactamente. Entonces, uno siempre mide, por ejemplo, el alcance. Yo digo, ok, si me alcanza 6,000 y yo tengo 3,000 seguidores, yo estoy teniendo el doble alcance de los seguidores que yo tengo. Entonces, efectivamente, está funcionando. Pero si yo tengo, por ejemplo, un alcance de 3,000 y yo tengo 9,000 seguidores, aquí hay un problema. Sí. O sea, yo no estoy alcanzando mucho más del rango de mis seguidores. Y esto no fue el caso que pasó con el que sí utilizó inteligencia artificial, que tenía mucho menos seguidores que el que no lo estaba utilizando. ¿Cuál tú entiendes que es el elemento diferencial? Es decir, ok, a nivel operativo yo me ahorro muchísimo más tiempo, tengo un punto de partida, pero ¿cuál tú crees que es ese elemento que hace que un contenido sea más consumible, más atractivo frente a otro? Y no creo que sea algo que lo haya inventado la inteligencia, lo potencia y lo hace quizá de manera más fácil, pero es algo que todos tenemos la capacidad para hacer. Ese elemento que hace que algo se dispare y se consuma muy rápido y algo pase, digamos que sin pena ni gloria. Bueno, yo creo que el factor definitivo que hace que un contenido pegue y realmente resuene es que sea algo sorpresa, que sea algo que el hashtag que yo estoy viendo. Creo que ese elemento de sorpresa, de shock, hace que un contenido tenga mucho alcance, no importa qué información tú vayas a decir. No sé si tú has visto algunos contenidos que empiezan una persona haciendo algo que tú dices que él está haciendo, pero él está hablando de un tema completamente diferente. Y al cerebro tener ese choque de él no está haciendo nada de lo que él está diciendo. Por ejemplo, yo estoy sirviendo un vaso de agua, pero yo estoy hablando de marketing. Sí. De hecho, es una técnica que funciona mucho. En TikTok, por ejemplo, muchas influencers se maquillan mientras hablan de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con maquillaje. Story time. He visto que, por ejemplo, algo que llama la atención, que funciona a nivel primitivo en nosotros los humanos, es cuando en un video comienza con algo inesperado. Se me cae una taza, un vaso, lo recojo, me doy un golpe con el micrófono. Parece que es una torpeza, pero eso hace que la gente se quede porque es que estamos tan sumergidos en el contenido, en este scrolling infinito, que los contenidos que tienen ganchos son aquellos que me sorprenden, claro, y hacen que yo me detenga de repente. Y luego el índice de retención tendrá que estar asociado a la calidad y qué tanto interés yo puedo tener en lo que tú me estás dando. Pero el reto actual es hacer que el scrolling se detenga. Por eso yo decía en uno de los episodios anteriores que a pesar de que ahora tenemos muchísimo más tecnología y muchísima más capacidad para amplificar nuestros mensajes, el reto es mayor.
porque la competencia es mayor, la cantidad de información es mayor. Entonces uno necesita encontrar diariamente una manera para diferenciar el contenido. Y cuando se trata de contenido político mucho más, porque tú como político o como trabajador de una marca política, tú estás interesado en captar al público, pero el público no está interesado en ti. No, realmente tú tienes no. que conquistarlo. Al final, la comunicación política para los electores es ruido, es una interrupción en sus vidas. Tú tienes que lograr que eso sea agradable, consumible. Realmente es un reto grande. Entretenido. Entretenido. Por favor. Que sea entretenido. Y en pos de ese entretenimiento, por ejemplo, vemos que muchos políticos que se han integrado a plataformas como TikTok, vamos a omitir nombres, comienzan a hacer un contenido... No hay que decir nombre. No hay que decir nombre. Comienzan a hacer un contenido que quizás se desnaturaliza un poco, que tú sientes que es un poco forzado. Sí, como que no está en la dinámica política, como que te pasaste un poquito. O no tiene mucho que ver con esa persona. Es decir, una cosa es entender que una plataforma tiene unos códigos comunicativos que funcionan mejor y otra cosa es que tú te desnaturalices porque caes en el ridículo. Claro. Entonces yo creo que ahí los asesores políticos y los que trabajan marketing político tienen el reto de lograr hacer que sus marcas políticas se integren a los trends, pero sin perderse a sí mismos, sin perder la esencia de su marca en el camino. Y que es algo que creo que está pasando y no le hace un favor a una campaña, la verdad. Definitivamente no. Depende de qué audiencia, pero es que al final el niño de 16 años y el 17 años que usa TikTok no es el que va a votar por ti. Al final el que va a votar por ti, ¿quién es? El 25, el que tiene un negocio, el emprendedor, la mujer de 35 que es gerente de marketing, ¿tú entiendes? Hay que tener bien claro quién es esa audiencia que va a votar por ti. Exactamente. Y tienes que saber a quién le hablas. A quién le habla, efectivamente. Entonces, es un tema muy interesante porque yo soy fiel creyente de que las redes sociales fueron hechas no para tú publicar lo que tú hiciste. Ah, mira, construí esto. Ah, mira... sino de crear comunidades, de crear esa comunicación, ese fenómeno 2.0. Estamos hablando, tú me respondes, yo te hablo. Entonces, si estamos creando comunidades, ¿qué estamos haciendo? Que solo informar, mandar información. No. Y yo sé que puede ser a veces el ridículo, que hay verdad que hay algunos que se pasan, de verdad. Pero yo sí creo en arriesgarse y ir, como yo digo, tanteando el terreno. Ve hasta qué nivel el partidario puede llegar. Porque hay muchos que dicen, y yo he estado en mesas de reuniones diciendo, no, él no se va a prestar para eso. Y yo, pero es que eso no tiene que ver conmigo. Tú me contratas para yo decirte una información, para tú asesorarte, y esto es lo que hay. Ahora, si él no quiere hacerlo, ya él sabrá. Y ya va a haber otra persona que sí lo va a hacer. Y va a decir, wow, lo logró. Pero es soltar ese miedo de, ¿y qué van a decir? Siempre van a tener algo negativo que decir. Siempre van a tener algo negativo que decir. Exacto. No existe un contenido que vaya a caerle bien exactamente a todo el mundo. Literalmente. Ahora, si los... como dicen los gringos, si los pains outgain the gains, es mejor optar por otro tipo de contenido. Pero usualmente la reacción a este tipo de contenido diferente o montarnos en esas tendencias tiende a ser bastante positivo. Que 1, 2, 3, 4, 5 gatos digan, ay, pero yo no sabía que usted se prestaba para eso. Que si o cuánto. ¿Y qué será de tal partido? Y a nivel de agencia, mirando la comunicación política desde un punto de vista estratégico, ¿cómo queda la preocupación por el fondo? Es decir, sabemos que lo que tenemos que alterar en este universo digital es la forma. Es decir, cómo empaquetamos el contenido para hacerlo entretenido, para hacerlo consumible. Pero la parte que tiene que ver con las propuestas puntuales que tiene un candidato, ¿tú entiendes que de una manera que busca primordialmente entretener, podemos seguir aportando valor? Es decir, un candidato puede seguir hablando de ideas sólidas para su gestión con un enfoque entretenido. Claro que sí, completamente de acuerdo. Inclusive, si no es entretenido, mejor no lo suba. Porque para eso son las redes sociales. Si yo quisiera informar, yo mando un email, yo mando una carta y te digo, mira, estas son mis propuestas. Te hago una llamada telefónica y te informo. Pero es que tienen que saber el contexto digital que estamos lidiando. Las redes sociales se hicieron para educar / entretener, pero ya a este punto es para entretener. La gente no entra a redes sociales, ay sí, quiero educarme. No, si yo quiero educarme, yo cojo un curso online. ¿Es o no es?
Básicamente. Básicamente. Y es verdad, yo puedo tener mi pequeño enlace de información. YouTube, yo entro y me educo, obviamente, claro que sí. Pero en caso de redes sociales como Instagram, o TikTok, que son de rápido consumo, la gente no retiene esa información de 30 segundos de que, ay, ¿tú sabías tal cosa? No, la gente quiere entretenerse. La gente entra para sacar como su día a día o soltar el bofe, en pocas palabras. Este contenido que se consume tan rápido a veces no es relevante en la vida de las personas. Es decir, yo lo veo, me entretengo, lo olvido. Y hay tantas cosas, hay tanta información que al final del día no sé si eso puede mediar en la toma de decisiones. Pero definitivamente, cuando hay una estrategia sostenida y sistemática, tú estableces presencia de marca y la gente termina realmente conociéndote. Se nos ha acabado el tiempo, pero a mí me gustaría que brevemente tú le digas a nuestra audiencia, si fueran a iniciar hoy, a hacer el tipo de trabajo que tú estás haciendo, que me siento muy orgullosa de haberte visto iniciar en las aulas hace ya unos años y verte ya ejerciendo y a punto ya de cerrar el ciclo de la formación a nivel de grado. El ABC para trabajar esto, para comenzar. Primero, edúcate a cómo hacer los prompts. Mientras mejores tus prompts, mejores los resultados. B, siempre piensa en cosas completamente diferentes. A un campo de palabras que tú dices, ok, ¿en qué se parece la política a tal cosa? Y utiliza ChatGPT para que te ayude a tener mejores ideas. Así vas a tener ideas de campañas muy creativas, que fue el caso que usamos para varios partidarios y ha funcionado muy bien. Y C, puedes utilizar ChatGPT-4 para la creación de campañas, guiones, creaciones de contenido, copies, todo lo demás. Pero edúcate primero a hacer los prompts. Cuando tú sabes hacer prompts, ya lo otro viene fácil. Así que esa es mi recomendación. Gracias, Amalia. Y decirles que hay muchas formaciones en línea gratuitas. Me parece que Google tiene varias. Y YouTube también. Sí. Señores, un placer. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Próximamente me parece que vamos a estar en Amazon Music también. Estamos en Google Podcasts. No hay excusa para no consumir Podium Radio y seguir educándonos. Así que hasta una próxima. Chao. Gracias, Amalia. Ha sido un placer. Gracias, tenerte por aquí. Gerarda. Bye.